Tiene Ferrer, 3 contra 2. Guerras, ¡tumbo! Arriba y hacia abajo Silvestre. Juan Torena el primero, parece que no hay nada que hacer. Juan Torena el primero, Cuba, Cuba. Juan Torena de Cuba, medalla de oro. Tiene del Casanova para el flecha, buen pase. El Junior, canasta para el Junior. Formidable entrega del Flecha Amaro. Ahí está Ángel Oscar, Orientales, penetra, tira, canasta para el Ninja, Ángel Oscar Caballero. Que fortísimo el recibo, asfixiante. Tanto para Cuba, Ángel Denis, de Párraga, de Ciudad de La Habana, de Cuba y para el mundo. Algunas veces el equipaje no llegó conmigo en el avión, sino que lo tuve que ir a buscar al aeropuerto unos días después. Eso me sucedió más de una vez. Que el equipaje daba la vuelta al mundo, pasaba de una línea aérea a otra y llegaba 3-4 días después acá a La Habana. Sí, siempre llegó. René, exactamente. El otro día cuando estábamos comentando acerca de este encuentro que íbamos a tener hoy, me contaste algo que yo no me sabía de ti. Bueno, yo creo que Bob y yo debemos tener muchas que no sabemos de ti. ¿Qué pasó en Montreal 76? En Montreal 76. Con el velódromo y la narración. Ah, no. Yo no había visto un velódromo nunca. Y había ido a los Panamericanos de Cali, a los Panamericanos también de Ciudad de México en el 75. En Panamá había un óvalo en los Juegos Centroamericanos de 1970, pero no era precisamente un velódromo, no tenía la inclinación adecuada. Yo me enfrenté a un velódromo por primera vez en Montreal y tuve que narrar, me acuerdo, un hit clasificatorio de los 4.000 metros persecución entre Raúl Vázquez de Cuba y Balbino Jaramillo de Colombia. Y yo decía, ¿cómo yo le entro a esto? La gente me entenderá en Cuba, porque yo era primera vez que narraba una competencia de ciclismo en velódromo. Lo había hecho en la ruta. Te cuento que en los Panamericanos de Cali en el 71 había una emisora que se llamaba Todelar, que fue creada justamente para esa competencia, y estaban transmitiendo desde distintos puntos. Fue aquella famosa victoria de Cuba contra Colombia, la medalla de oro que en los periódicos, en los medios de prensa tuvo una repercusión enorme porque Colombia era el equipo favorito y tenía a 4 ciclistas de categoría mundial y Cuba le arrebató la medalla de oro. A mí, sí, a mí me invitaron, yo te puedo decir los nombres de los escarabajos: Martín Emilio Cochise Rodríguez, Álvaro Pachón, era Rubio y Zamacá, los otros 2 integrantes, Miguel Zamacá, y ahora no recuerdo exactamente el nombre de... Los 78 años no te han afectado la memoria, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la experiencia en Montreal en el año 76 fue para mí muy original, porque me enfrenté en medio de unos Juegos Olímpicos a un velódromo y a una competencia de ciclismo de pista que creo que anteriormente no se había hecho nunca en los Panamericanos de México, que fue la primera experiencia de la televisión cubana desde el exterior en vivo, vía satélite. No se hizo ciclismo de pista. Navarro, y tú tienes una anécdota que quizás pocos conozcan, y es que las carreras de Alberto Juan Torena en Montreal 76 han pasado a la historia por esa descomunal narración de Héctor Rodríguez. Descomunal, hecha en un closet, porque lo hizo en un closet aquí en La Habana, no ni siquiera en un estudio como se hace ahora, y es una narración antológica que caracteriza a la televisión cubana, pero yo creo que de por vida. Y sin embargo, en Radio Rebelde la narró otro monstruo. ¿Cómo fue esa narración? ¿Tú nunca dijiste contra, por qué no ponen la mía? No, jamás. No he reclamado eso nunca. Quien ha hecho mención a esas narraciones varias veces en distintas publicaciones y medios de prensa es Pedro Rafael Cruz y González, Crucito, que era director de programa en Radio Rebelde y que las guardó toda la vida. ¿Tiene aún? Sí, las tiene y yo las tengo también. Aquellas narraciones de Alberto Juan Torena en Montreal 76, que la repercusión fue a través de la televisión, pero la gente que escucharon radio,
que no eran muchos, la gente estaba girada completamente para la televisión, me dijeron, qué bien te quedaron esas dos carreras. Yo las oigo con frecuencia y digo, caramba, y miren cuántos años hace de eso, ahorita hace medio siglo. Remate ahí, apoyo contra bloqueo por detrás de Nevis. Taimaris, balón que sube. Viene Regla, balón que baja. Tanto para Cuba. El saque de Magali Carvajal. Aquí está el recibo. ¡Eficiente! ¡Tanto para Cuba! Cuba, campeón olímpico en el vóley femenino. Medalla de oro. Las espectaculares morenas del Caribe han triunfado. Hotel Deportivo de Guantánamo. Había dificultades con el alojamiento y bueno, al final fuimos a parar allí. Varias veces en Santi Espíritu también. Mira, a propósito del voleibol, a mí me han preguntado, ¿cuándo se hizo voleibol por primera vez a través de la televisión en nuestro país? Yo les voy a decir, voy a precisar exactamente la fecha. Fue en un norte centroamericano y del Caribe, efectuado en La Habana, en 1971, fíjense, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Y fue Alberto, el director de esa transmisión. Sí, por primera vez se le dio seguimiento a un evento de voleibol en ese momento. Anteriormente lo que se había hecho de voleibol en Cuba había sido por radio, no por televisión. La televisión cubana, vamos a decir que se anotó algunas rayas en esos primeros años. Y yo digo, ¿cuándo y en qué país se transmitió un mundial de esgrima? Oigan esto, mundial de esgrima del año 1969 en Cuba. Nos correspondió a Héctor Rodríguez y a mí transmitir aquel mundial de esgrima y nos tuvimos que documentar tremendamente. Esa actividad, como otros deportes, no era interesante ni atractiva para el resto de los narradores deportivos de aquella etapa. Entonces, Héctor y yo fuimos propuestos, pasamos un curso, por cierto, con dos amigos y compañeros profesores que fueron mártires en Barbados. Me estoy refiriendo a Miguito y a Orlando. Ellos fueron quienes nos impartieron aquel curso y bueno, salimos airosos en el Mundial de Esgrima del 69. Y nos tocó también a Héctor y a mí el Mundial de Gimnasia Rítmica en el año 1971 y el Mundial de Levantamiento de Pesas en 1973. Eso un poco ha desaparecido y ha sido borrado en la historia del deporte de Cuba, pero fueron 3 mundiales antes del Mundial de boxeo. ¿Qué tú hablas de borrar? Si han borrado tus maravillosas narraciones en todos los eventos, porque se necesitaban los casetes. Anier García de Cuba, Anier García de Cuba, medalla de oro. El campeón olímpico es de Cuba. Estábamos nosotros por allá por Cienfuegos y el lugar más próximo donde se encontraba la unidad de remoto y quienes más cerca estábamos de allí éramos nosotros. No fue en el Latino. No fue en el Latino. Si mi memoria no me falla, fue en Cienfuegos. ¿Y entonces fue así? Exactamente. Me llamaron de acá de La Habana y me dijeron, yo estaba en otra actividad en Cienfuegos, ahora no recuerdo si era un ciclismo, era una carrera de maratón, algo. Bien, y me dijeron, tienes que hacer la pelota esta noche. Y fue en un playoff. Todavía estaba Fito Abreu en Cuba. Miren, hace años eso. Y entonces yo decía, caramba, tremendo objetivo este. Qué propósito tan violento de yo tener que narrar pelota por televisión después de tantos años. Inicialmente, yo no narré, comentaba. Después ya cuando un poco el juego fue progresando, yo dije voy a narrar ahora, voy a entrar ahora. Pero al principio no me decidía porque decía a lo mejor hago un papelazo. Yo hice pelota en Cuba por radio. Yo hice 2 series nacionales en Matanzas. E hice una serie nacional en Pinar del Río por Radio Guamá. Y las provinciales de aquí de La Habana por la COCO. Bueno, por ahí desfilamos todos, los de aquel curso. Ahí estaba Héctor, Piti Rivera, Pacheco, Julio César, en fin.
pero yo dejé de hacer pelota muchos años, salvo algunas entrevistas en el terreno. Recuerdo que las últimas fueron en el año 84 en el Guillermo Moncada de Santiago de Cuba, una Copa Intercontinental. Y me correspondió a mí atender el terreno. Yiqui Quintana estaba acá en La Habana. Estaba Modesto, Yiqui y el otro compañero, ¿quién era? Eddie. Y entonces Héctor, René del Río y yo en Santiago de Cuba, año 1984. Pues miren de lo que nos estamos recordando. Sí, pero yo dejé durante mucho tiempo, justamente porque los demás deportes me ocupaban mucho tiempo. Estoy diciendo baloncesto, voleibol, atletismo, ciclismo, natación, en fin. Bueno, es que yo hice motociclismo, yo hice kayak, hice remos, hice todos los deportes con motor. Miren. Lucha. No, lucha no, los deportes de combate. Yo boxeo hice una sola vez con Miguel Ángel Iglesias en Santiago de Cuba, un Playa Girón. Pero Rubén Rodríguez, que en paz descanse, narrador deportivo muy destacado, por cierto, sobre todo en el béisbol, me dijo una vez: usted atiende los deportes callejeros. ¿A usted le gustan los deportes callejeros? A mí me gustaba estar dentro del público. Me gustaba estar dentro del público. Yo digo, caramba, el programa Jugar y el maratón recreativo, así como las llegadas de la Vuelta Ciclística a Cuba, me dieron a mí un background, vamos a decir, diferente. Yo creo que todos los narradores deportivos tienen que trabajar en público, ver gente alrededor. Yo hice 27 vueltas ciclísticas a Cuba. Y desde el año 1969, cuando me tocó la primera, Reinaldo Paceiro, que era el comisionado nacional, cuando lo hice por primera vez en Baracoa, la inauguración y el prólogo, me dijo: usted es el dueño de esto. En todas las metas de llegada usted tiene que estar. Y yo le dije: Paceiro, pero yo tengo compromisos de trabajo con Radio Rebelde y con la COCO. En aquel momento la televisión no transmitía desde ninguna provincia el ciclismo, únicamente la llegada al Paseo del Prado aquí en La Habana. Y a partir de esa fecha, cada vez que yo asistía a la Vuelta Ciclística a Cuba, me tocaba la meta de llegada por el audio local. Crucito me acompañó muchas veces en esas transmisiones de Radio Rebelde y La Coco. Algunas veces tenía que improvisar la llegada porque la grabadora había tenido problemas y teníamos que buscar hasta público que aplaudiera después de la llegada, hacer montajes en la Gran Piedra, en Topes de Collante, recuerdo en Matanza, frente al Pío Pío, una vez ahí, a un costado del Palmar de Junco. Y bueno, hubo que hacer maravillas con la Vuelta Ciclística a Cuba. Pero la Vuelta Ciclística un poco me dio a conocer entre el público del resto de las provincias del país, independientemente de la televisión, la radio, lo que fuera. No, que me veían en vivo ahí en persona. El programa Jugar y el maratón recreativo, lo mismo. El saque de España, fuerte también, el recibo con problemas, Argilago en auxilio. Osvaldo, bloqueo individual de Pascual, levanta la pelota otra vez Cuba, cambia en el juego para Gato, va a buscar Prenafeta, aquí la envía Pascual hacia el área de Cuba. Alain Roca en el primer toque, para el segundo Diago, viene Gato, remata, doble bloqueo, respaldo defensivo de Vega por detrás, juega España, Prenafeta para Pascual, el remate, levanta Cuba por intermedio de Roca. Osvaldo para el ataque, pasando la pelota por encima de la banda superior de la NES y mucha fuerza, el remate de Pascual, levanta Cuba, va Diago en auxilio, viene Roca para la devolución, sigue jugando la pelota Cuba y España, siguen jugando el remate de Pascual por fuera. La línea de saque, Osvaldo Hernández, vamos a ver si llega el tanto 16. El recibo de Brancio Costa, Prenafeta, el ataque, doble bloqueo, respaldo defensivo de Gato, viene Diago, balón arriba, viene Denis, balón abajo, tanto para Cuba. ¿Cómo se siente un narrador, un director, una periodista ante un evento de esa magnitud ganado por Cuba en uno y otros sexos? Y como lo hicieron, porque entre los dos equipos creo que perdieron, entre los dos, 3 sets, nada más. Y era un torneo round robin, todos contra todos. Yo creo que fue el gran despertar del voleibol cubano, fíjese. Hasta ese momento hubo resultados internacionales. Yo digo, el primer eslabón en esa cadena de triunfos del voleibol se produjo en Los Ángeles, California, en el año 1975, cuando en uno y otro sexo
se le ganó en el partido decisivo a Estados Unidos. Era la primera delegación deportiva cubana que viajaba al país del norte, hacia la casa de nuestros vecinos, después del rompimiento de relaciones diplomáticas desde 1960-61. Fue una delegación muy amplia, recuerdo que incluso el ICAI mandó su equipo de trabajo, que hasta estuvieron en Hollywood y todo. Y bueno, Eugenio George y Antonio Perdomo, yo creo que a partir de esa fecha, 1975, es que se hicieron o se graduaron como entrenadores, después de aquellas victorias contra el equipo de Estados Unidos, que no era únicamente la sede, sino que hubo que batir a Canadá y hubo que vencer a México, a Puerto Rico, a República Dominicana, a otros países que hoy están bien ubicados en el ranking mundial. Y bueno, en ese año 1989, el favorito no era Cuba, ni entre los hombres ni entre las mujeres. Yo creo que fue el gran despertar y el futuro del voleibol cubano. En 1989, cuando se conquistan las 2 medallas de oro en Japón, venciendo a Brasil, a Italia, a Serbia, a Estados Unidos y a las grandes potencias mundiales. Y ahí es justamente donde Mireya Luis, Magali Carvajal, Regla Torres, Joel Despaine, Raúl Diago, Regla Bell, ¿no? Regla Bell y Regla Torres, ya jugaban ahí ya, sí. Se dieron a conocer en el mundo, trascendieron y ocuparon espacios en la televisión internacional, en los medios de prensa. En Japón el voleibol es un deporte fenomenal. Y Mireya es seguida por todas las calles. Mireya, les voy a decir, hay anécdotas y muchas anécdotas de Mireya. Les voy a contar 2 nada más. Una, el público pagaba entrada en Japón para ver entrenar al equipo de Cuba y para ver a Mireya. Fíjense, entrenar el equipo de Cuba. La segunda, Mireya fue capaz de que, ahora no recuerdo exactamente si fue en Japón o en China, yo estaba en los 2 lugares, en 2 giras diferentes. Motivó su presencia cuando la vieron a través de los cristales, que abrieran una tienda donde las muchachas cargaron con una gran cantidad de cajas de zapatos gratis. Le regalaron los zapatos por la simpatía que tenía Mireya. Pero Mireya, y en China igual. En un hotel en Japón, donde Eugenio no había visto una tienda que había, y había muchos muñequitos, porcelana, unos muñequitos muy bonitos, motivó también que abrieran aquel lugar después de estar cerrado ya. El gerente del hotel mandó a buscar la llave y abrió. Claro, Eugenio tuvo que depender de Mireya, llamarla a la habitación y decirle, Mireya, mire, baja para acá. Porque la figura de Mireya imponía un tremendo respeto, admiración, cariño entre la afición, no solo de Japón, sino en Asia. Pero en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, ahora justamente en estos días Mireya anda por Brasil dando unas conferencias. Mireya era, yo decía, caramba, es un ídolo internacional. En algunas partes era más conocida que en Cuba, fíjense, y la prensa le daba más importancia a la presencia de Mireya que en Cuba algunas veces. Tú eres de los que considera que en estos momentos los 2 equipos de voleibol de Cuba, si pudiesen contar con todos sus voleibolistas, empezando por Melissa, que acaba de ser seleccionada la mejor del mundo, jugando por Turquía y siendo turca ya. Pero bueno, que contando con esos atletas, con el Rey León, por ejemplo, con Juan Torena, etcétera, etcétera, ¿volveríamos a hacer la misma hazaña del 89? ¿Volveríamos a subirnos en podios olímpicos, tanto las niñas como los varones? Yo creo que no. No. Hay quienes opinan que sí. Yo digo que no. Acuérdate que esos atletas hacen vida en el exterior, la mayor parte del tiempo. Aquellos que defendían los colores de Cuba, radicaban aquí, estaban internados en Cuba
y tenían una disciplina de entrenamiento, de equipo, aquí, no en el exterior. Cuando usted tiene que acudir a atletas que están en ligas profesionales muy bien calificadas, pero que los tiene que reunir, los tiene que traer a La Habana, creo que es diferente la jugada. Fíjense. ¿Y cómo gana Italia? ¿Cómo gana Brasil? ¿Cómo gana? No. Vamos a decir, bien, la mentalidad me parece que es otra, Julita. Algunas veces yo digo, no, si traemos a los grandes profesionales del béisbol, de las grandes ligas, y armamos un equipo Cuba, eso no va a tener rival alguno. Yo digo, eso no es así, eso no es así. Yo no estoy en contra del profesionalismo, pero el deporte que se hacía en Cuba era muy noble y muy sano. Ahora el deporte tiene otras vertientes diferentes. Hay intereses personales, intereses económicos, intereses de propietarios de equipos, de gerencia, etcétera, etcétera. Hace unos días a mí un poco me pincharon para que yo hablara de estas cuestiones. Usted dice, ¿desde cuándo se abrió el profesionalismo para los atletas cubanos? ¿Cuántos años hace ya? Y usted dice, ¿y son mejores los resultados o son peores? Cuando llamamos a los atletas que están en el exterior y vienen e integran el equipo cubano, que no todos dicen que sí, hay algunos que dicen que no, fíjense, ¿tenemos resultados más alentadores, más halagüeños? No. Y yo creo que van a pasar muchos años, pero en el voleibol específicamente, esos atletas que andan en distintas ligas en el extranjero, se están venciendo ya. Están llegando al tope de su edad, fíjense. Y usted dice, ¿y detrás de eso quiénes van? Bueno, no tienen el mismo nivel de aquellos que hace 8 o 10 años andan por allá. Estoy hablando de Simón, estoy hablando de León y de otros. Y entonces, de Osmani y Juan Torera. No, ya son hombres que tienen 30, 30 y pico de años, y gastados en ligas extranjeras porque las exigencias son de otro tipo y la frecuencia de juego, el rendimiento, es bien. Yo cuando me preguntan sobre el deporte cubano y el futuro del deporte cubano, digo, el futuro del deporte cubano no es en el extranjero, es aquí adentro. Si se van, René. Correcto, pero es aquí adentro. Nosotros hemos descuidado, y miren, me he ido del tema un poco, hemos descuidado a los atletas dentro de Cuba y las competencias dentro de Cuba. Es verdad. Fíjense, usted dice hoy, ¿a qué atletas promovemos para la CEIDE? ¿O qué atletas van de la CEIDE para los equipos juveniles y nacionales? No, algunas veces no son talentos, son escogidos por ahí un poco de dedo, porque las competencias de base no existen. Los campeonatos provinciales, mira, te voy a decir más. Oye, perdona, cuando nosotros íbamos, que tú y yo lo comentábamos, que íbamos para Santiago en guagua, para aquellos maravillosos playoffs, era a lo largo de toda la carretera central, estadios aquí, estadios atrás, estadios aquí, ahora no los hay. Ahora nadie juega pelota. Cuando más te ves 10 niños jugando fútbol. Mira. Voy a decir algo. Yo nunca había oído en Cuba que hay un juego de béisbol en una serie nacional o en esta mal llamada Liga Élite. Fíjense. No pelota. Me voy a referir a las transmisiones de radio. E incluso en la televisión. Usted sabe lo que es poner una placa de audio para ambientar un poco un juego de pelota, porque no se oye a nadie en las gradas. La Coco lo ha hecho. Poner una placa de audio para cuando haya un hit, una cosa, un teatro. Un background. Exactamente, un background. ¿Qué cosa es eso? Yo nunca había escuchado en Cuba, en la pelota, tener que acudir a eso. Y entonces eso te da la medida. Un loop de bien, te da la medida. Y a lo mejor más adelante, sencillamente, la impresión que yo tengo es que el deporte en Cuba ha dejado de interesar. Fíjense, ha dejado de interesar. Aquello que tú conociste, que conoció Bobby, de cuando se celebraba un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos en las casas, escuchar a la gente aplaudiendo y gritando y eso se acabó, Julita. Los industriales pueden hacer más, menos o recontra menos. No conmueven al público. Ni los industriales ni ningún equipo de pelota en este país. No conmueven. El deporte se ha ido apagando desde abajo hasta arriba. Y yo creo que ese es
vamos a decir que yo veo mal el futuro. El equipo de Brasil, viene Marcia, el ataque de Marcia, hay apoyo contra el bloqueo de Megali, viene el pase de Merleni, el ataque de Mireya, ¡tanto para Cuba! De Camagüey, de Cuba y para el mundo, con el nombre estampado de Mireya Luis. Desde la fecha anterior ya estaba caliente, Calientico. estaba caliente. Había una tremenda rivalidad en esos tiempos entre Brasil y Cuba. No quiere decir que hubiera enemistad entre las jugadoras. No, Era no. rivalidad por llegar a la final. Fíjense. Entonces, las cubanas y las brasileñas un poco encajan en el sentido de a través de la net, decir cuestiones, fíjense, que algunas veces resultan ofensas. Fíjense, ofensas, exactamente. Putana. Bien, ya. Yo estaba preparado para ese intercambio, ese problema que se presentó. No, porque la gente sabe y vio lo que sucedió encima de la cancha, pero no lo que pasó después en los vestidores. Pero yo sí lo vi. Correcto, yo no vi lo que sucedió en los Yo sí vestidores. lo vi. Pero bueno, aquello fue, digamos que aquello encendió más el voleibol femenino en el mundo todavía. Fíjense, ya el voleibol femenino tenía una tradición, habían equipos que estaban ubicados en la élite, estoy hablando de Rusia, de Estados Unidos, de Italia, Brasil, Cuba, eran los mejores que existían en aquellos tiempos. Pero aquello le dio un toque, fíjense, un toque mágico al voleibol femenino, aquella bronca, porque miren que de eso se ha hablado por los años de los años, pero oigan esto, porque quizás aquí no se dijo lo que había sucedido realmente después de aquel problema. A Eugenio lo llamaron. No, y al Eugenio lo llamaron. de Brasil también. Correcto. Pero bueno, un poco empezaron a investigar por dónde había empezado la cuestión. ¿Quién había sido la primera atleta? ¿Quién tiró la primera piedra? Fíjense. ¿Quién fue la que ofendió o la que dijo a través de la net? Y el resultado de aquella investigación fue que Cuba había sido la que había provocado aquello, que incluso dijeron, en medio de todas las discusiones y de la reglamentación del evento y de la Federación Internacional de Voleibol, de lo que decidió, por poquito le cuesta una sanción a Cuba de varios meses. Al final dijeron, si hay reincidencia, si esto ocurre otra vez, ya ustedes saben que están fuera del voleibol internacional. Por 2 años era. Exactamente, por un periodo de tiempo bastante largo. Y miren, que decirle eso al equipo cubano que estaba en la cúspide, allá arriba, bien arriba, un poco frenó los ímpetus que tenían las morenas cubanas. A partir de aquel momento tuvieron que autocontrolarse un poco porque eran muy fogosas. Fíjense. Y ahora son amiguísimas, lo más lindo. Cuando ha pasado el tiempo, han invitado a esas voleibolistas a Brasil, ¿cómo para no? sostener intercambios. 8.55. 8.55. Atención Cuba, el salto olímpico de Iván Pedroso. ¿Qué otro ciclismo a ti y otra natación a ti te ha removido las entrañas, vaya? Bueno, te voy a decir, y eso yo creo que los narradores de hoy tienen que explotarlo y aprovechar toda la información que hay un poco más. En 1980, y estamos hablando de hace 43 años, a mí me tocó la natación de los Juegos Olímpicos de Moscú. 44 años. 44, estamos en 2024, mire. Y se esperaba una tremendísima actuación del ruso Salnikov, fíjese. El albatro. El récord mundial. ¿Le decían el albatro a él o él era el americano? No, era un yanqui, era un yanqui. Mire, el récord mundial de los 1500 metros libres estaba en poder de un norteamericano, estadounidense, que se llamaba Brian Goodell, establecido en Montreal en el año 76. Pero los especialistas en natación decían, aquí se rompe el récord olímpico y mundial, 4 años después, con Salnikov, el ruso.
Y yo me di a la tarea cuando me dijeron, esa natación te va a tocar a ti, de buscar los parciales de Goodell cada 100 metros. ¿Cómo iba él cada 100 metros? Son, a ver, 50, son un total de 30 piscinas. Cada vez que usted va y regresa son 100 metros. Bien, yo dije, yo tengo que obtener los parciales de Goodell. Y yo obtuve los parciales de Goodell. Le caí arriba a eso. Fui a la gente acudí a la gente de la natación mundial y de una revista especializada que hay que se llama Swimming Pool, una cosa de esas, bien. Y aquello era difícil, tener los parciales de 4 años atrás de lo que había hecho Goodell. Y yo conseguí aquellos parciales de Goodell. Y me presenté a la transmisión, aquello lo dirigió, a ver, por la parte cubana, a la hora de decidir qué eventos se transmitían. Yo no recuerdo ahora exactamente si Alberto González estaba en Moscú. Felo Sureda, yo creo que era. O Felo Sureda. Era Felo. Bien. Era Felo porque ahí era donde yo iba a entrar. Correcto. Yo estaba en deporte. Bien. Yo con mis parciales en la mano, que después eso creo que no se ha hecho más, y se puede aprovechar muchísimo en la natación, cuando hay una competencia de larga distancia, y en las carreras de fondo en el atletismo. 10.000 y 5.000. No se puede utilizar en 5.000, en 10.000, en la maratón. En la maratón. Usted le puede adelantar a la gente si ese atleta cada kilómetro está por debajo del récord mundial. Y si es en los Panamericanos, usted tiene los parciales de una carrera de los Panamericanos y usted dice, va 1 segundo o va 40 centésimas por debajo del récord. Bien. O por encima. Correcto, bien, o por encima, exacto. En el caso de Salnikov contra Goodell, les puedo decir que apenas había cumplido los primeros 100 metros. Ya estaba 1 segundo y fracción por, exactamente, no, había hecho menos tiempo que Goodell. Aquello fue evolucionando, ampliándose, y yo le anuncié a la gente el récord mundial desde que faltaban, no 100 metros antes, 300, 400 metros antes, ya. La diferencia que había contra el récord de Goodell te indicaba que iba para récord mundial. Cuando yo llegué a Cuba, gentes, entre ellos Mario Risita Quintero, que nadaba casi todos los días en Guanabo, que en paz descanse. Me dijo, Navarro, ¿cómo tú obtuviste? Él era de baloncesto, pero era quemado la natación. Y además su hija, Luisa María Quintero, era nadadora del equipo nacional. En los tiempos de Raquel Mendieta, de Débora, una muchachita de Cienfuegos, en fin. Me dijo, ¿cómo tú obtuviste eso? ¿Cómo tú pudiste adelantarle al público ese récord de Salnikov? Digo, Mario, mira, sucedió así. Yo acudí y yo creo que eso, repito, se tiene que explotar más en las transmisiones de televisión. El atletismo y la natación son 2 deportes un poco hechos para la televisión, en el sentido de que el narrador comentarista deportivo puede acudir, aquí se acude mucho a las estadísticas en el béisbol, fíjense, pero el fútbol tiene 1 millón de estadísticas y el voleibol no las tenía tantas, ahora tiene bastante. El baloncesto desde años de años tiene estadísticas, pero la natación y el atletismo son fenomenales para eso. Está el carneo a presión, quedan 8 segundos, la tiene Cuba, Ana Gloria, quedan 6 segundos, la tiene Ana Gloria para Beatriz, va a ganar Cuba, ganó Cuba, Cuba, fiesta en el Coliseo, señores, fiesta en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, Cuba 86, Estados Unidos 81, se quedaron las norteamericanas, las campeonas olímpicas y del mundo, fuera de la discusión de la medalla de oro. Narradores, primero con Héctor Rodríguez y después con Modesto Agüero. Yo sabía, cuando me miraban, qué deseaban ellos, o qué pifia, o qué cosa que yo había dicho, un poco entraba en contradicción con el criterio de él, fíjense.
llegó ese entendimiento después de varios años. No fue al cabo de unos meses, de un año, no. Después de 3 o 4 años de trabajo en pareja. Y estoy hablando de atletismo, de baloncesto, de voleibol, de los deportes que atendíamos nosotros y que conformábamos, hacíamos una dupla a través de la televisión. Y esto es importantísimo. Yo no sé hoy, porque hay parejas en la televisión cubana, en la radio, de muchos años, pero hay otros que son un poco improvisados algunas veces. Parejas que se hacen por necesidades que hay, e incluso en algunos momentos por distribuir un poco la cuestión salarial, económica. Fíjense. Y voy a decir algo más. Antes nosotros trabajábamos por un salario mensual. Un salario. Que podía ser de 250 pesos. Podía ser de 163 pesos. ¿O podía ser de cuánto más, Julia? 410. Bien, correcto. El máximo de los directores 400. 425, No, 400. Los Bien. periodistas, vaya. Por ese salario Lo hacías todo, entregábamos la vida. nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra profesión, nuestra consagración al trabajo. Hoy eso ha cambiado bastante, desde hace unos cuantos años. Priman algunas veces los intereses económicos de cuánto voy a recibir, cuánto voy a ganar en el mes, y no la ética, el profesionalismo, el respeto, la dedicación y el tiempo que usted le dedica a ese trabajo. Yo veo diferencias en ese sentido. Voy a poner un ejemplo. No, diferencias no, abismales diferencias. Abismales diferencias. Fíjate si es abismal la diferencia. Que te voy a decir, el otro día yo me entero cuánto se pagaba por un espacio en Cubavisión Internacional. Yo lo hice hasta el año 2021, después no lo hice más. ¿Cuánto yo recibía por un espacio? 38 pesos. ¿Cuánto recibe hoy determinado compañero por ese mismo espacio? Oigan esto, qué diferencia. De 38 a 800 por un espacio. Así es. Yo le pregunté a uno de esos compañeros que estuvo conmigo compartiendo y que hoy se mantiene todavía. Y digo, qué cosa más grande. Está recibiendo por 2 espacios en el mes, 2 espacios en el mes, lo que prácticamente recibo yo como jubilación al mes. Ahí, eso estaría muy bueno que lo dijera. 1.700 y un poquitico de pesos al mes. Si usted me suma los años que estuve en la plantilla de Tele Rebelde, en la radio anteriormente, y los años contratados en Cubavisión Internacional, casi llegan a 60 vueltas.